Muy buenas noches, queridos espectadores. Gracias por acompañarnos una vez más. Si les interesan las historias reales que se esconden detrás de la fama, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, porque lo que vamos a contar hoy tiene un giro que casi nadie veía venir. Hoy hablamos de Liliana Rodríguez, una mujer que durante años ha permanecido bajo los reflectores por su carrera, su presencia mediática y también por una vida personal que, como muchas figuras públicas, ha estado rodeada de rumores, silencios estratégicos y verdades que parecían imposibles de confirmar. Sin embargo, finalmente llegó el momento. Liliana Rodríguez decidió revelar una verdad que llevaba años oculta, y su confesión dejó a todos impactados. Pero antes de llegar a ese instante, tenemos que retroceder y entender quién es realmente Liliana Rodríguez. ¿De dónde viene? ¿Cómo construyó su imagen? ¿Qué aspectos marcaron su carácter? ¿Y por qué su historia conecta con tantas personas? Liliana Rodríguez se ha destacado por pertenecer a ese tipo de artistas que no solo viven de un éxito puntual, sino de una combinación constante de elementos: talento, disciplina, inteligencia mediática y una vida expuesta que, a veces, puede ser tan intensa como su propia carrera. Con el paso del tiempo, su nombre fue ganando fuerza entre quienes siguen el mundo del entretenimiento en habla hispana, en especial entre el público que ha crecido viendo a artistas transformarse, adaptarse, resistir y renacer una y otra vez frente a una industria que nunca perdona los errores. En los primeros años de su trayectoria pública, Liliana se mostró como alguien con determinación, con una identidad fuerte y con una manera de hablar directa que para muchos resultaba refrescante. Pero también había señales. Pequeños silencios en entrevistas, respuestas cortas en temas personales, una tendencia a proteger ciertos detalles. Y ahí es donde comienza lo interesante. Porque cuando una figura aparece durante años frente a cámaras, el público termina notando patrones. Un día sonríe y habla de proyectos, otro día evita un tema y cambia de mirada. Semanas después, surge un titular ambiguo. Meses más tarde, aparece una declaración que parece cerrar el asunto, pero deja una puerta entreabierta. Y en el caso de Liliana, esa puerta estuvo abierta durante años. Su vida privada se convirtió en un tema recurrente. No porque ella lo buscara de manera explícita, sino porque el entorno mediático hace lo que siempre hace: observa, compara y construye preguntas donde antes solo había discreción. En más de una ocasión se habló de momentos difíciles, de etapas emocionales intensas y de circunstancias que, según personas cercanas o reportes de prensa, habrían marcado su rumbo tanto profesional como personal. Y es que la historia de Liliana Rodríguez no es solamente una carrera en ascenso. Es también el relato de alguien que supo mantenerse firme mientras alrededor todo cambiaba. Tendencias, modas, audiencias y una opinión pública cada vez más exigente. Pero aquí viene la pregunta que todos se hacen y que hoy guía este episodio. ¿Qué verdad guardó Liliana durante tantos años? ¿Fue una decisión personal? ¿Un sacrificio por proteger a alguien? ¿O una estrategia para sobrevivir en un mundo donde la imagen lo es todo? Porque cuando alguien decide hablar después de tanto tiempo, no es por impulso. Es porque ya no puede sostener el silencio. Es porque algo en su interior se reorganiza. O porque el peso de esa verdad se vuelve imposible de cargar. Y aquí, queridos espectadores, empieza el verdadero recorrido. Vamos a entrar en la etapa clave. Cuando Liliana comienza a consolidarse profesionalmente. Cuando su nombre se vuelve constante en el mapa mediático. Cuando llega el reconocimiento, pero también cuando empiezan a aparecer señales de una vida que, por debajo de los aplausos, estaba sosteniendo algo mucho más complejo. Y continuamos con este informe especial, porque lo que estamos viendo con Liliana Rodríguez no es un caso aislado. Es el ejemplo de cómo una figura pública puede brillar con fuerza, mientras en su interior guarda algo que no se atreve a pronunciar. La carrera de Liliana entra en una fase decisiva cuando su presencia deja de ser ocasional y empieza a convertirse en constante. Ya no era una aparición puntual,
sino un nombre que el público comenzaba a reconocer y los medios empezaban a seguir con atención. La industria, como se sabe, suele actuar así. Cuando detecta un perfil potente, lo expone, lo prueba, lo presiona y observa si resiste. En el caso de Liliana Rodríguez, lo que más se destacó fue su capacidad para mantenerse firme frente a los cambios. Mientras otros artistas desaparecían con la misma rapidez con la que aparecían, ella se sostenía gracias a un factor clave: la continuidad. Y la continuidad, en el mundo del espectáculo, no se logra solo con talento. Se logra con disciplina, estrategia y resistencia emocional. En ese periodo, Liliana fue creciendo paso a paso. Cada proyecto era una prueba, cada aparición pública una oportunidad, y cada entrevista un campo minado donde cualquier palabra podía convertirse en titular. Su imagen comenzó a consolidarse, y con ella llegó también lo que muchos llaman la segunda cara del éxito: la presión. Porque cuando el público se acostumbra a verte fuerte, ya no te permite verte débil. Y cuando los medios te convierten en personaje, ya no te dejan ser simplemente persona. Hubo un momento, según reportes y comentarios recogidos en prensa de entretenimiento en distintos años, en el que comenzó a sentirse una transformación en el discurso de Liliana. Sus mensajes se volvieron más medidos, sus respuestas más cortas. Y cuando alguien le preguntaba por temas de su vida personal, su postura era clara: hablar lo justo, proteger lo esencial. Sin embargo, eso solo aumentó el interés. Porque en la cultura mediática, el silencio rara vez se interpreta como privacidad. Muchas veces se interpreta como misterio. Y donde hay misterio, aparece el rumor. Y donde aparece el rumor, aparece el desgaste. En esa fase de su carrera, Liliana alcanza un punto donde ya no solo se hablaba de su trabajo, también se hablaba de su círculo, de sus decisiones, de supuestos episodios no aclarados. Había periodistas que destacaban su crecimiento artístico, mientras otros insistían en mirar hacia un ángulo más íntimo. ¿Por qué Liliana evitaba ciertos temas? ¿Por qué ciertas etapas parecían borradas? ¿Por qué había cambios tan marcados de una temporada a otra? Aquí entra un elemento fundamental para entender el fenómeno. La fama no solo multiplica los aplausos, también multiplica las preguntas, y Liliana lo sabía. Pero lo que muchos no sabían, y lo que hoy empieza a encajar con la frase que abre este episodio, es que durante esos años de auge, Liliana estaba construyendo dos realidades paralelas: una vida pública sólida, profesional, controlada, y una vida privada donde una verdad permanecía enterrada, protegida o pospuesta. En aquel entonces, hubo señales pequeñas que hoy cobran sentido. El cambio de tono en ciertas entrevistas, la manera en que respondía cuando la conversación se acercaba a su intimidad, ciertas declaraciones donde se hablaba de momentos difíciles, de cosas que no se pueden explicar todavía, de tiempos que enseñan. En su momento, esas frases pasaron como recursos emocionales, pero hoy, con la confesión reciente, se leen distinto. Porque la verdad no siempre explota de golpe. A veces se filtra en frases mínimas, en gestos, en silencios. El éxito para Liliana significó tener más oportunidades, pero también significó estar bajo una lupa más intensa. Y en medio de esa lupa, el control se volvió su escudo. Control sobre su imagen, sobre sus apariciones, sobre sus palabras. Pero el problema del control es que no dura para siempre. Porque cuando una verdad está oculta durante años, llega un punto en que la persona ya no decide si hablar o no hablar. La vida decide por ella. Y así llegamos al donde vamos a ver el otro lado de la historia. La familia, el amor, la vida sentimental, los vínculos que construyen y también los que desgastan, y el motivo real por el que aquello que parecía un simple rumor terminó convirtiéndose en una verdad imposible de esconder. Seguimos con ustedes. Y si hasta aquí la historia de Liliana Rodríguez nos muestra una carrera en crecimiento, ahora entramos en el terreno que suele ser el más delicado para cualquier figura pública: la vida personal. Porque en el mundo del entretenimiento, el éxito suele venir acompañado de una pregunta constante: ¿y qué pasa cuando las cámaras se apagan?
Durante mucho tiempo, Liliana intentó separar su vida profesional de su vida privada. Pero esa separación, en la práctica, es casi imposible cuando el público te sigue, cuando los medios te observan y cuando cualquier gesto se interpreta como una pista. En distintos periodos, la prensa de espectáculos y los espacios de comentario mediático comenzaron a mencionar elementos que hoy, con perspectiva, parecen señales tempranas. Se hablaba de cambios emocionales, de etapas de mayor hermetismo, de momentos en los que Liliana prefería mantenerse lejos del ruido. También se comentó sobre su entorno, sus vínculos personales y su forma de proteger a quienes la rodean, porque hay artistas que viven la fama como una fiesta constante. Liliana, en cambio, parecía vivirla como una responsabilidad permanente. Y aquí aparece un punto clave: el amor y la familia. Para una celebridad no siempre son refugio. A veces se convierten en presión, a veces en campo de batalla, y a veces, simplemente, en un secreto. Liliana construyó una imagen fuerte, pero con el tiempo quedó claro que esa fuerza no era solo estética, era una armadura, una forma de avanzar sin permitir que el público viera las grietas. La pregunta inevitable es, ¿qué estaba sosteniendo Liliana mientras seguía trabajando? Dando, creciendo, cumpliendo con compromisos, sonriendo frente a flashes, porque cuando una persona guarda una verdad durante años, lo hace por un motivo. Y casi siempre, ese motivo está conectado con el amor, la familia o el miedo a perderlo todo. En estos años, los seguidores notaron que había un tema que Liliana manejaba con extrema cautela: su historia íntima. Los detalles eran mínimos, las confirmaciones casi inexistentes. Y cuando surgía un comentario, era rápidamente desviado hacia el trabajo, hacia lo artístico, hacia lo profesional. Y eso hizo que en redes y entre públicos que siguen de cerca a las celebridades, apareciera una sensación persistente. Hay algo más que no nos está diciendo. La vida sentimental de un personaje público suele analizarse como si fuera una serie, pero en la realidad no hay guión. Y Liliana, como muchas figuras, vivió momentos donde lo personal probablemente tuvo que adaptarse a lo mediático, donde amar, confiar o simplemente vivir en paz podía convertirse en un titular peligroso. Además, cuando alguien alcanza reconocimiento, su entorno también cambia. Hay vínculos que se fortalecen y otros que se tensan. Aparecen expectativas, críticas, presiones externas y, en ocasiones, decisiones difíciles. Y justo ahí es donde esta historia comienza a tomar un rumbo más profundo. Porque esa verdad oculta durante años no solo permanecía escondida, también se estaba convirtiendo en una carga que se sostiene con dos cosas: silencio hacia afuera, resistencia hacia adentro. Pero ninguna resistencia es eterna. En años recientes, según se percibía en ciertas apariciones y comentarios recogidos por medios, Liliana parecía estar viviendo un momento de transición. Un momento donde ya no bastaba con controlar el relato, sino con encontrar una manera de liberarse de él. Y esta parte es importante. Cuando una figura pública decide revelar algo que estuvo oculto durante tanto tiempo, no lo hace solo para hablar. Lo hace para cerrar una etapa, porque hay verdades que no se cuentan para sorprender. Se cuentan para sobrevivir emocionalmente. Y lo que viene en él será el punto más fuerte de este episodio. La confirmación del titular, el instante exacto en que Liliana decide hablar. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Qué elementos del pasado cobran sentido? ¿Qué señales quedaron en el camino? ¿Y por qué, después de tantos años, la revelación impactó como un golpe directo en el corazón de quienes la siguen? Y llegamos al punto más esperado. Porque durante años se habló, se insinuó, se especuló. Pero hoy la historia da un giro definitivo. Finalmente, Liliana Rodríguez reveló la verdad que había estado oculta durante años, impactando a todos. Esta frase no es solo llamativo. Es la síntesis de un proceso largo, silencioso y emocionalmente desgastante. Y lo más sorprendente no es que se haya dicho,
sino cuánto tiempo tardó en decirse. Durante años, Liliana fue construyendo su carrera bajo una regla no escrita: que lo personal no destruya lo profesional. Pero la realidad es que a veces lo personal no se queda quieto. A veces crece. A veces presiona. A veces explota. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando, en el momento menos esperado, Liliana decidió hablar. La prensa comenzó a reaccionar como suele reaccionar cuando una figura rompe el silencio. Con sorpresa, con análisis, con fragmentos de declaraciones, con interpretaciones rápidas. Pero lo que más llamó la atención fue el tono. No se trataba de una confesión superficial. Se trataba de una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. A partir de ese instante, muchas piezas encajaron como si alguien hubiera acomodado el rompecabezas de golpe. Silencios que antes parecían caprichos, pausas que antes parecían cansancio, cambios de actitud que antes parecían estrategia. Ahora se leían como señales. Y aquí está el detalle que más impactó al público. No fue solamente lo que dijo, sino lo que implicaba. Porque cuando una celebridad confiesa algo oculto durante años, el público entiende que detrás hay decisiones difíciles. Hay miedo. Hay protección. Hay algo que se mantuvo escondido para evitar daño. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿qué fue lo que llevó a la Liliana a revelar la verdad ahora? ¿Fue un punto límite emocional? ¿Fue una situación familiar? ¿Fue el paso del tiempo? ¿Fue el hartazgo de los rumores? ¿O fue la necesidad de recuperar el control de su propia historia? Aquí es donde se construye el clímax perfecto para el video. Porque la revelación no ocurrió en el vacío. Ocurrió después de años de exposición. Después de miles de comentarios. Después de presiones que no siempre se ven, pero que se sienten. Y el impacto fue inmediato. El público reaccionó porque entendió algo esencial. Durante años, Liliana vivió con una verdad que no solo estaba oculta, sino que condicionaba su manera de caminar dentro de la industria. Y cuando una persona ha sostenido ese peso durante tanto tiempo, la liberación no es elegante, es intensa. Y esa intensidad fue lo que se sintió en el ambiente mediático. Lo que antes parecía una historia más del mundo del espectáculo se convirtió en algo distinto. En el retrato de una mujer que decidió dejar de esconderse, que decidió decirlo, que decidió enfrentarlo. Y ahí el mensaje es claro. La verdad, cuando se oculta durante años, no desaparece, se acumula. Por eso, cuando Liliana habló, no solo habló por ella, también habló por todas esas personas que han vivido en silencio, que han sostenido una realidad que no podían contar, que han fingido estar bien mientras por dentro estaban luchando. Este fue el momento de máxima tensión narrativa, porque después de la confesión, lo que sigue ya no es rumor. Lo que sigue es consecuencia. Y en él vamos a cerrar el recorrido con la parte más importante. ¿Qué significa esta verdad para su vida actual? ¿Qué cambia en su carrera? ¿Cómo queda su imagen pública? ¿Qué queda después del silencio? ¿Y por qué muchos dicen que esta revelación no solo impactó a sus fans, sino que redefinió la forma en que se ve a Liliana Rodríguez desde ahora? Y ahora sí, entramos en la parte final de este informe especial. Porque una vez que se revela una verdad oculta durante años, ya no hay marcha atrás. La vida se divide en dos: antes de decirlo y después de decirlo. El caso de Liliana Rodríguez deja una lección clara en el mundo del espectáculo. No todo lo que se ve en pantalla es toda la historia. A veces, la imagen pública solo es la capa superior. Y debajo existen etapas de tensión, de decisiones difíciles, de silencios que no se explican hasta que ya es inevitable. Después de su revelación, lo que se percibe es un cambio. No necesariamente en su talento, porque ese ya estaba, sino en su manera de posicionarse frente al público. Porque hablar transforma. Decir la verdad, aunque duela, ordena el relato. Devuelve el control. Y es que durante años, Liliana tuvo que navegar en un terreno complejo, crecer profesionalmente sin permitir que lo personal
se convirtiera en un arma mediática, sin permitir que su historia se deformara, sin permitir que otros decidieran por ella qué era real y qué no. Pero al final su decisión de hablar, en el momento en que lo hizo, demostró algo. No se trató de una confesión para llamar la atención. Se trató de un acto de liberación. Para su carrera, esta revelación marca un punto de inflexión. Porque el público no solo consume canciones, proyectos o apariciones. El público también conecta con la verdad humana detrás del personaje. Y en términos mediáticos, esto genera un efecto inevitable. Hay quienes la apoyan, hay quienes la cuestionan, hay quienes dicen, lo sabíamos, y hay quienes se sorprenden de verdad. Pero lo más importante es que después de años, el relato dejó de ser rumor y se convirtió en palabra propia. Y en un mundo donde la reputación se construye y se destruye con rapidez, ese acto tiene un valor enorme. Porque lo que queda ahora no es solo el impacto del titular. Lo que queda es la figura de una mujer que se atrevió a mirar a su público y decir, con claridad, esto soy, esto viví, esto callé, y ya no voy a cargarlo en silencio. En el fondo, esta historia no solo habla de Liliana Rodríguez, habla de lo que cuesta mantener una imagen perfecta cuando dentro existe una batalla invisible. Habla del precio real del éxito, y habla de algo que pocas veces se reconoce. El silencio también cansa. Hoy, Liliana queda frente a una nueva etapa, donde el pasado ya no pesa igual porque fue nombrado. Y cuando una verdad se nombra, deja de perseguirte. Se transforma. Queridos espectadores, si llegaron hasta aquí, escriban en comentarios qué opinan. ¿Creen que Liliana hizo bien en hablar ahora? ¿O piensan que este tipo de verdades jamás deberían exponerse públicamente?